Bienvenidos a Mesa de Diálogo, el espacio de encuentros de Rosario 3. Hoy con Pablo Montini. Bienvenido, Pablo. Hola. Pablo es el director del Museo Provincial Julio Marc desde junio del 2017. Claro, pero ya con un trabajo desde hacía por lo menos una década en el museo. Sí, yo había entrado a trabajar en el 2002 al museo como investigador, soy historiador. Y en el 2017 se abrió el concurso, un concurso que instrumenta el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe, y me presenté al concurso y bueno, resulté elegido director. Pablo, 80 años cumple el Museo Julio Marc y se vienen todos los festejos y todas las celebraciones. Lo más importante para los próximos días. 80 años cumple este gran museo que es el Museo Histórico Provincial de Rosario, que en realidad se funda en el año 36 con el nombre de Museo Científico, y después en el 37 el gobierno de la provincia de Julio Marc, viendo la magnitud de las colecciones históricas, lo nombra Museo Histórico Provincial de Rosario. Sí, tenemos un gran plan de festejos. En realidad empezamos el viernes pasado con la inauguración de una muestra sobre María Obligado. María Obligado es una pintora, la hermana de Rafael Obligado, el poeta del Paraná, que fue la primera donante del Museo Histórico, y me pareció que fue el mejor tributo que le podíamos dar a los grandes aportes que tuvo el Museo Histórico. El Museo Histórico es el museo más importante en cuanto a donaciones particulares. Julio Marc lo que hizo fue instrumentar como una política cultural la donación, y María Obligado fue la primera, y además es muy interesante porque María Obligado pacta con Julio Marc un cargo para la donación. Su donación fue muy importante, fue toda una gran parte de su colección de pinturas, más una serie de mobiliario que tenía en su castillo cerca del Paraíso, cerca de Ramallo, que eran muebles de Sarmiento, de Rivadavia, del de Anfunes, y grandes colecciones de porcelana de Bernardino Rivadavia. Lo que hace ella es ponerle un cargo y decir, bueno, ok, yo voy a hacer esta donación, pero el gobierno provincial tiene que terminar el edificio en un año y medio. Y finalmente ese cargo se cumplió, el gobierno provincial lo hizo, y Julio Marc siempre le agradeció ese gesto a María Obligado y puso su retrato en su despacho, hasta que Julio Marc murió en el 65, ¿no? Entonces me parecía que estaba buenísimo volver a esa historia, reivindicar obviamente como una política que nosotros tenemos en el Museo de las Mujeres, pero además también contar esta historia de María Obligado y la relación con el museo. Claro, como forma de volver estos 80 años sí, al inicio, ¿no? Y recordarlo. Claro, sí. Bueno, después vamos a hablar de lo más importante del museo, del inventario. ¿Cuántas obras tiene? Alrededor de 45.000 piezas. 45.000 piezas. Sí. Se vienen los festejos, decíamos, la idea es poner en valor también a partir de estos 80 años parte de lo que es el Museo Provincial. ¿Qué obras son las que se quieren poner en valor y por qué son elegidas? Mira, elegimos obras, nosotros tenemos un área de restauración y conservación que trabaja eficientemente en la restauración, pero estas obras son en papel, son unas obras muy complejas y son piezas únicas. En realidad son obras que fueron adquiridas de la Asociación de Amigos de un gran coleccionista que era Alejo González Garaño, y es una pieza de un proyecto, un monumento a Juan Manuel de Rosas, es más o menos de 1840 la obra, es de Morel, uno de los primeros artistas argentinos, se llama Un monumento al gran restaurador de las leyes, y es sobre papel. Y es muy complejo ese trabajo y solo lo hacen algunos restauradores en Buenos Aires. Esa es la primera obra. Y después la segunda obra es también de un artista francés que se llama Ernest Charton, que trabaja sobre dos personajes que son los hermanos Gutiérrez, ¿no? Que también pasaron por Rosario y son obras muy interesantes. Bien, Pablo, decíamos 80 años, dentro de los festejos habrá un cóctel dentro de unos días, esta puesta en valor del museo de estas obras, y también hay una convocatoria a artistas de la ciudad para hacer una especie de magazine o fanzines, como se llama, ¿no? Sí, esto lo está llevando adelante Lucía Seizas, Germán Gentile y José Sanz, que vamos a hacer unos 80 fanzines con una tirada especial justamente en relación a los 80 años, y vamos a trabajar las colecciones. Primero va a estar la del arte americano, o sea, los pueblos prehispánicos, después arte colonial, historia argentina, y Julio Marc y Ángel Guido. Sabemos que Ángel Guido fue el que proyectó este edificio, ¿no? Sí. Hay un objetivo, o doble objetivo por tu parte. Uno, recuperar, si se quiere, el espíritu de Julio Marc. Veo que siempre lo estás mencionando, sí, como volviendo a las raíces de lo que es y ha sido el museo. Y por otra parte, tratar de acercar el museo a las diferentes generaciones, a las diferentes franjas etarias, para que también tengan la posibilidad de conocer cómo se puede hacer para convocarlos y para que el museo sea atractivo para todos.
Sí, eso es lo que tratamos de hacer. En realidad lo que nosotros trabajamos es la relación entre pasado y presente, ¿no? Tratar de, como decimos, es un museo inclusivo, diverso, que apela a la pluralidad y que tener una mirada crítica con respecto a historias del pasado, ¿no? A historias que tienen que ver con sus habitantes y los espacios de América, porque es un museo con una vocación americanista muy fuerte también, ¿no? De América, de Argentina, de Santa Fe y fundamentalmente de Rosario. Y esta relación entre pasado y presente nos lleva justamente a trabajar el arte contemporáneo, ¿no? A pensar que hay cuestiones que tenemos que verlas también desde el presente y que nuestro presente está marcado por nuestro pasado. Siempre hay como una relación de ida y vuelta en eso. Y me parece que eso es lo más interesante que tiene hoy el Museo Histórico. 3 joyitas del museo. 3 joyitas del museo. Es muy difícil, es como muy subjetiva la pregunta, pero también además también es muy experta. O sea, yo, por mi parte, elegiría la colección de pintura colonial. Es una colección muy importante que formó Ángel Guido, que tiene que ver con un estilo determinado que él quería crear, que era el arte mestizo. Tenemos grandes series de pinturas y grandes nombres también. También elegiría la colección de textiles prehispánicos. La colección de textiles prehispánicos es una de las más extensas del país, una de las más diversas también, y que no la exhibimos tantos, la hacemos con visitas particulares porque la estamos cuidando mucho. No necesitan el sol, les hace muy mal la luz, entonces cada un mes hacemos visitas particulares a nuestras reservas de los textiles. Y otra pieza que elegiría, es muy notable porque uno va cambiando de acuerdo también a la investigación. Nosotros en el equipo siempre nos ponemos muy contentos cuando un investigador de prestigio dice, wow, esta pieza es muy interesante o esta pieza vale mucho. Y además nosotros mismos cuando llegamos a una investigación decimos, wow, qué bueno que está esto y queremos hacerlo. Ahora, por ejemplo, elegiría un grabado seco que se le llama, que es una pieza de bronce, que fue como una matriz para hacer un grabado, pero que en realidad después fue pintado en el siglo XVIII por un limenio y que se convirtió en exvoto, que él decía que una parte de su salario de todos los meses se lo iba a donar a la Virgen del Rosario, que está en Santo Domingo, en Lima. Me parece como una pieza exquisita en el diseño y en las distintas funciones que tuvo, ¿no? Es difícil hacer, por supuesto, rápidamente y en televisión un inventario de todas estas cantidades de piezas que tiene el Museo Histórico Provincial, pero a ver, ayúdame, vamos a lo más destacado, si se quiere, o la importancia que puede tener para la provincia y para la ciudad de Rosario. Las escrituras de Rosario, sí, por ejemplo. Sí, las escrituras de Rosario son muy importantes. En realidad el archivo en general es muy importante. Marc siempre quiso, cuando lo creó, apenas estaba creado el museo, ya tenía 900 impresos de los niños expósitos. El archivo es muy importante, es el primer archivo histórico que tiene la ciudad, donde tenemos legajos de San Martín, Urquiza, Belgrano, de todos los próceres, de los virreyes del Perú, de los arzobispos de Lima, de la Inquisición, donde están todas las series hemerográficas más importantes que tuvo la ciudad, donde todos los investigadores, cualquiera que hace historia en Rosario, tiene que pasar por el Museo Histórico, por su archivo, ¿no? ¿Pasan? Sí, pasan, claro que sí, claro que sí. Y además tenemos la Biblioteca Fernández Díaz, que el ingeniero Fernández Díaz había ido a la escuela con Julio Mar, que eran amigos, los dos eran coleccionistas, y donó. Cuando él murió, deja en su testamento que done la biblioteca tal cual estaba en su casa y lleva hasta el mismo orden que tenían sus libros y la trasladaron al museo y ahí fue que hicieron y ahí está ese fondo antiguo más importante que tiene la ciudad en libros, ¿no? Libros de viajeros. ¿Hay varios pianos en el museo? Sí, hay varios pianos. ¿Alguno para destacar? El piano de Alberdi. El piano de Alberdi. Sí, el piano de Alberdi es como muy importante ¿Funciona? porque es técnica de Bull. No, ninguno de los pianos funciona. Estamos tratando de poder hacerlo, pero en realidad lo que están puestos en la colección de mobiliario, lo que importa es el mueble, ¿no? Como la técnica constructiva de esas piezas. Bien, tenemos un meteorito también de Campo del Cielo. El meteorito lo donó Vassallo, el doctor Vassallo, el que dona al Consejo Deliberante, lo dona en el año 41 como museo científico y es muy importante porque viene de sus campos, que eran Campo del Cielo, se llama el Mataco, es pariente del Toba, que está en el otro Museo de Ciencias Naturales, pesa 1 tonelada, estuvo afuera durante mucho tiempo, pero en el momento en que corrió riesgo lo metimos en el museo y ahora en junio vamos a hacer una gran exposición sobre el meteorito, por esta paradoja de una pieza de ciencias naturales en un museo de historia. En un museo de historia, exactamente. Si te tengo que preguntar un hito, 2 hitos importantes que han marcado la vida de estos 80 años del museo,
¿Cuál podemos mencionar? Creo que las exposiciones temporarias, hubo grandes exposiciones temporarias en el museo, desde las momias incaicas, de la exposición de los dibujos de Leonardo da Vinci, hasta una de las últimas conocidas, que fue la de Gómez de la Serna para el Congreso de la Lengua, donde vinieron todas las piezas del Museo Reina Sofía, del Iván, donde había piezas de Picasso, Duchamp, Miró. Fueron grandes, donde había colas, exposiciones casi al tipo blockbuster, ¿no? Donde la gente iba masivamente a ver estas exposiciones por el impacto que tenían. Decía antes, y te lo quiero preguntar, ¿cómo está posicionado hoy el museo en relación al resto de los museos del país? Está muy bien, nosotros podemos decir que, bueno, el museo tiene ciertos hits, como por ejemplo es el primer museo de historia que tiene un edificio construido para tal efecto, donde fue el primer museo que además incorpora de historia a los indígenas, ¿no? A los pueblos originarios, que antes los museos de historia no lo tenían, o sea, estaban en los museos de ciencias naturales como si fuera una piedra. Esto tiene que ver con Guido y con Marc. Hoy tenemos muchas piezas que mostrar, tenemos una colección que no para de crecer y además también tenemos muy buenas reservas y un buen equipo. O sea, el equipo del Museo Histórico es uno de los mejores y el que más trabaja y la verdad es que estamos gracias a eso, ¿no? ¿Somos buenos consumidores de museos? Bueno, nosotros sí, pero me parece que nos gustaría que fueran más, ¿no? Nosotros promovemos mucho las visitas, es nuestra función promover las visitas y me parece que por lo menos las escuelas están viniendo. Yo estoy midiendo, en todo caso, la cantidad de público que está llegando al museo desde que estoy a cargo de mi gestión y la verdad que año a año va creciendo de los hits que teníamos antes. Ahora directamente, solo pensar que en la fiesta de fin de año fueron 950 personas al museo. Para la noche de los museos fueron 2000 personas. O sea, estamos creciendo mucho en volumen. El museo se está instalando como un espacio cultural nuevo, como es un museo donde los jóvenes van más que a otros lugares, y así que estamos muy contentos y el desafío es seguir creciendo, ¿no? Hay un desafío, ¿no? Importante, vos decís, los jóvenes están yendo al museo. ¿Cómo hacer en este contexto para atraer a los millennials, a los centennials, a las diferentes generaciones y buscar que un museo empiece o sea atractivo para poder visitarlo, recorrerlo? Mira, nosotros siempre hablamos de no el público, sino los públicos. Hay que implementar acciones para cada sector etario y también de clase social, ¿no? Es fundamental tener en cuenta eso. Para los jóvenes, obviamente, la fiesta es parte de eso, ¿no? De este cierre de fin de año que hacemos con música, y los fanzines también tienen que ver con eso, ¿no? Me parece que hay que pensar un poco más y también esta idea de que muchas veces algunos dicen, bueno, hay que aplicar tecnología para que la gente venga. El museo, justamente nuestro museo es la antitecnología, es el antidispositivo. O sea, ayudarlos a ver y a reflexionar sobre que antes no existía un móvil o una pantalla y que antes había otras cuestiones y que pueden ser usadas como móvil o como pantallas ahora, pero me parece que justamente tiene que ver con en qué lugar pongas al museo y en qué lugar pongas a los museos. A un niño, por ejemplo, o sea, ¿para qué es importante un museo de historia para un niño? ¿Para qué? Por ejemplo, el niño solo cree que su sector más primario es su familia, ¿no? Entonces, cuando ya va a un museo de historia, piensa en un grupo mayor, pertenece a una ciudad, pertenece a una provincia, pertenece a la historia de una nación. Me parece que para eso sirve el museo, para los jóvenes de la primaria y secundaria, para fomentar el pensamiento crítico, básicamente, ¿no? Y para sentirse reconocidos en una identidad histórica que se la va a dar un museo de historia cuando vea las piezas, cuando vea la firma de San Martín o cuando vea la gran obra de Blanqué de la batalla de San Lorenzo. Claro. Es decir, que hay una decisión tomada en esto. Vos decís, es el antidispositivo. Cuando algunos museos tratan de ayornarse, de incorporar la tecnología, las pantallas y demás, en este museo hay una decisión tomada que no es el camino para atraer a los diferentes públicos. Nosotros lo hacemos, pero quiero decir que no estamos pensando en que eso soluciona todo. Me parece que tenemos que cambiar, o sea, tenemos que seguir pensando más. No es una pantalla, porque si todos los niños están, lo digo como padre, todo el día con la pantalla y llevarlos a un museo a ver una pantalla, no es la solución. O sea, me parece que tenemos que, obviamente, usar dispositivos pero no tiene que ser la solución poner una pantalla también en el museo, porque tenemos piezas hermosísimas, riquísimas, históricas, que no tienen que ser tapadas por una pantalla. Pablo, te pido ya para ir finalizando que hagas un recorrido virtual por el museo.
y que elijas un lugar donde te quedarías a contemplar o a pensar un ratito. Creo que hoy me quedaría en la muestra de María Obligado. Me parece que es una linda muestra, tenemos la posibilidad de tener una curaduría de una gran historiadora del arte porteña que tiene un libro que es su tesis doctoral sobre esto, donde hay grandes obras, donde podemos ver un San Martín, que es una obra nuestra en el túmulo funerario que volvimos a restaurar y que es una obra de mucho impacto y que a mí me gusta mucho particularmente. Me parece que me quedaría ahí, ¿no? Y volvería a leer los textos, porque los textos de esa exposición están buenísimos. Muchas gracias. No, por nada. Pablo Montini, el director del Museo Provincial Julio Marc, está cumpliendo 80 años, la ciudad lo va a celebrar y por supuesto están todos invitados a poder participar de estos festejos. Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo Mesa de Diálogo.